Saludos cordiales, una semana más en este cara a cara de Voz Populi, donde les intentamos llevar la actualidad. Bueno, la última vez, si recuerdan, yo les decía, espero que la semana que viene, o cuando nos volvamos a ver, no hablemos de la amnistía y de todas estas historias que rodean al conflicto de Cataluña. Bueno, pues es complicado, créanme que es complicado. Esta semana ha habido de todo, ha habido decreto del gobierno, se ha ampliado el subsidio a los parados, pero seguimos a vueltas con la ley de amnistía. Seguimos con la ley de amnistía, también seguimos con los pactos del presidente del gobierno con Bildu en Pamplona para dar la alcaldía a Joseba Sirón. Se han visto el presidente del gobierno y con Alberto Núñez Feijóo, por fin se han visto, el día de la lotería, eso sí, pero se han visto, y de todo ello vamos a hablar con alguien que sabe mucho y que va a tener un papel bastante protagonista, me da la impresión a mí, en esta legislatura que acabamos de comenzar. Él es diputado del Partido Socialista de Cataluña desde hace la friolera ya de 12 años, lo ha sido todo en el PSC, y además ahora es presidente de la Comisión Constitucional del Congreso. José Zaragoza, encantado de tenerle con nosotros. Encantado de estar con vosotros. Bueno, iba a empezar yendo al grano, pero antes no me resisto a hacerle la pregunta. ¿Por qué le ha puesto Pedro Sánchez nada menos que la presidencia constitucional? Yo tengo un símil. Yo tengo la sensación de que usted, que es un diputado correoso, Pepe Zaragoza es un diputado correoso con el gobierno, con la oposición, donde le ha tocado, es como ese defensa central, Puyol o Sergio Ramos, que no deja pasar el balón o no pasa el delantero. En este caso, ¿a usted le han puesto para dar leña, como se suele decir? No, porque yo era portero. Para que no marquen goles, que es diferente. Ya. Es decir, la diferencia entre el portero y los defensas es que los defensas van al choque físico, al choque con la persona, y el portero no. El portero defiende su portería, defiende que no marquen goles y permitir que se desarrolle el juego. Los equipos con un buen portero son los equipos que tienen una buena delantera. Es decir, yo creo que si ya que buscas símiles, me siento mejor en el papel de portero que no en el de defensa. Bueno, de momento ya ha sorteado un gol, la ley de amnistía. Parece que la ley de amnistía no va a ser tramitada en la Comisión Constitucional del Congreso, sino en la de Justicia. ¿Por qué? Bueno, eso lo determinan los letrados del Congreso. Es decir, el Congreso tiene un funcionamiento muy estabilizado durante estos años de democracia, muy claro y muy ordenado. La asignación de los temas de dónde van en comisiones lo deciden los letrados del Congreso, que son los profesionales los que determinan la función, y parece lógico el desarrollo que se produce. Son ellos lo que determinan, no son los presidentes de comisión. Nosotros nos encontramos lo que nos indican que nos toca, y lo hace la estructura profesional de la Casa, que son los que trabajan con unos y con otros. Es decir, es la ventaja de la democracia, que los funcionarios trabajan con unos y con otros, que la política lo hacen los partidos políticos, pero los funcionarios que tienen que hacer es su trabajo de la institución. ¿Para cuándo estará de vuelta Carles Puigdemont en España, en Girona, donde quiera residenciar o fijar su residencia? ¿24 o 25, año 25? Pues sobre esto hay mucho debate. ¿Cómo ve el calendario? Información. Yo en esto creo que lo que es importante es la decisión política de superar el conflicto en Cataluña, y es lo que ha de hacer la política, solventar conflictos. Después las leyes son las que determinarán. Lo que usted pregunta tiene que ver con el desarrollo de las leyes y con lo que decida él. Tiene su libertad personal de decir si quiere volver o no quiere volver, si acaba el proceso de tramitación de leyes. Es decir, esto son dos cosas diferentes. Lo que nosotros él ha pactado con Pedro Sánchez y con el PSOE una ley de amnistía que se supone que es para volver a España, no para no volver. Bueno, no sé, eso pregúnteselo a él. Yo sí que no lo sé, yo no he hablado con él, no tengo esa relación política. Lo que nosotros hemos decidido, el Partido Socialista, que no el Gobierno, el Partido Socialista, es presentar una ley. La ley la hemos presentado nosotros y es la ley que se ha aprobado. Iniciarse el trámite parlamentario para su aprobación, y cuando esté aprobado, pues esta ley determinará a qué personas se pueden acoger y si el señor Puigdemont se puede acoger a esa ley o no. Y esto es un proceso que es legislativo, y después serán los tribunales los que tendrán que aplicar, como siempre, como en todas las cosas, las leyes y sus consecuencias, y después los individuos que toman sus decisiones personales. Pero aquí el orden de los factores altera el producto. Estábamos todos en la idea de que el Tribunal Constitucional iba a tener la última palabra en este tema de la ley de amnistía, ¿no? Y dábamos todos por hecho, los políticos y periodistas, que con la actual composición del Tribunal Constitucional, presidida por Cándido Conde Pumpido, con una mayoría progresista, bueno, pues todo esto era un poco de rápida tramitación, es decir, que esto eran 6 o 8 meses y se acababa. Pero se ha metido por medio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Parece que la Sala Segunda del Supremo va a emitir eso que llaman una cuestión prejudicial para que decida el Alto Tribunal Europeo si es constitucional o no, o si se adecúa a la normativa europea, a la ley de amnistía. ¿Esto enturbia o digamos retrasa todo el calendario? Mire, como pasa con todas estas cosas, hacer predicciones de los tiempos es todo muy complicado, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí me gustaría decir que
el Tribunal Constitucional fue producto de un acuerdo parlamentario, no producto de un partido, sino de un acuerdo parlamentario, como las cosas se tienen que hacer en las instituciones, llegando a acuerdos, y por eso también es lamentable que no lleguemos a acuerdos en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ya lleva 5 años sin ser renovado, producto del bloqueo político y del temor del Partido Popular a perder el control, como decía el señor Cosidó, de las salas de justicia por detrás, ¿no? En cualquier caso, la aplicación de las leyes, como todo el mundo sabemos, son competencia de la justicia, y la elaboración de las leyes del Poder Legislativo. Yo puedo explicarle la elaboración de las leyes, es decir, nosotros hemos presentado una propuesta de ley que se va a discutir en el Congreso de los Diputados y que tendrá que tener una mayoría para ser aprobada, porque el Partido Socialista tiene 121 diputados de 350, y la democracia es esto, es conseguir a tener mayorías para llevar adelante las reformas que necesita este país. Y una de las reformas que nos hemos planteado para recuperar la convivencia en Cataluña, que es lo que dice la ley, para la normalización de la vida en Cataluña. Explique esto, porque en las encuestas, los sondeos, voy a hacer aquí de abogado del diablo, dicen que hay una mayoría, incluidos muchos votantes del PSOE y de Pedro Sánchez, que no acaba de ver la ley de amnistía. Nos está recordando Pepe Zaragoza, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, que el preámbulo de la proposición de ley dice que es para garantizar la convivencia en Cataluña. Para recuperar la convivencia en Cataluña. Alguien que no lo cree. Mire, fíjese, ese debate ya lo hemos tenido. Yo recuerdo en la anterior legislatura, como nos decían exactamente lo mismo, los indultos, había una mayoría de gente que no los quería, que no les gustaban. Cuando tú preguntas específicamente sobre un tema muy concreto, muy aislado de la realidad, pues la gente solamente le pregunta sobre eso, la respuesta parece inducida. Pero cuando tú ves las consecuencias reales de las decisiones que tomas, es cuando tú puedes juzgar de qué ha servido esa decisión que se tomó. Fue muy discutida la decisión sobre los indultos, usted lo recordará, su medio se ha hecho eco de todas esas críticas diciendo que era algo negativo, y el resultado en Cataluña es evidente. Producto de la decisión de los indultos, el independentismo retrocedió electoralmente y el que avanzó fue un partido como es el PSC, que defiende la convivencia en Cataluña y la pertenencia a España. ¿Eso sigue siendo así? Porque alguna encuesta que hemos visto publicada, no en este medio, dice que no. Los mismos que decían que el indulto nos iba a perjudicar son los que dicen que la amnistía nos va a perjudicar. Pero la pregunta no es si perjudica o no un partido político, la pregunta es, ¿sirve para recuperar la convivencia en Cataluña? Es decir, ¿España se puede permitir tener permanentemente en conflicto, en confrontación, el conflicto catalán? ¿Lo puede tener o ha de tomar decisiones para solventarlo? Los problemas que tiene un país se han de afrontar o se han de obviar, que es lo que hace el señor Feijóo y es lo que hizo el señor Rajoy. En vez de afrontar el problema y dejar que se pudriese, que es lo que tendría que haber hecho, dejó que se pudriese y al final se quitó de encima el problema y se lo pasó a la justicia. Una cuestión, más allá de la ley de amnistía, que tiene entidad por sí misma, es una decisión que interpela también a la moral pública de un país. Todo el acuerdo con Junts, y en particular estas reuniones con Puigdemont, y las pasadas de Santos Cerdán con Miriam Nogueras, Puigdemont en Ginebra con un mediador, las que va a tener el presidente, ha dicho varias, en la Copa de Moncloa, el otro día dijo a los periodistas que va a tener varias reuniones con Puigdemont, ¿cómo lo ve? Alguien que lleva alguien de su experiencia, ¿cómo lo ve? Lo veo como los contactos que ha tenido el Partido Popular con Junts, que es público y además no han dado muchas explicaciones, pero tuvieron que reconocer públicamente. El señor Feijóo lo reconoció al final públicamente, le costó, pide mucha transparencia a los demás, pero él guarda mucho las cartas, pero tuvo que reconocer públicamente. Luego hablamos de Feijóo. Que hubo contactos, no, pero usted me pregunta sobre los contactos, y para saber los contactos hay que saber si es que todo el mundo lo ha hecho. Y si tú te encuentras que el señor Feijóo se ha reunido con Junts, que el señor González Pons ha dicho que Junts es un partido de tradición democrática y vamos, que no hay ningún problema en coincidir con Junts porque es un partido conservador en el cual comparten muchos valores, no entiendo la crítica inmediatamente después, decir que ellos sí pueden hablar con Junts y que el Partido Socialista no puede hablar con Junts. Lo mismo pasaba cuando hablaban con Esquerra. Antes lo malo era pactar en la anterior legislatura, es que pactásemos leyes en el Congreso de los Diputados con Esquerra Republicana, pero el Partido Popular no tiene ningún problema en votar con Esquerra Republicana en contra de la reforma laboral, le recuerdo. Fíjese que más que en el fondo la cuestión estoy hablando de las formas, ¿no? Era necesario en el acuerdo con Junts hablar de lawfare, esta polémica de lawfare que ha permitido a Miriam Nogueras, la diputada de Junts en el Congreso, señalar con nombres y apellidos a determinados magistrados. Y sobre todo, ¿era necesario un mediador internacional? No me meto en la nacionalidad del mediador ni en el tema de la guerrilla salvadoreña centroamericana. No, vamos a obviarlo, pero ¿era necesario esa cesión? Bueno, que la señora Nogueras en sus intervenciones parlamentarias y hablado de jueces no era la primera vez, no, usted lo sabe. Seguro. Decenas de veces, pero vamos, lo que es sorprendente es que lo diga el señor Monago.
que acuse a un juez, al juez de la Mata, de lo mismo que acusaba a la señora Nogueras. Ha pedido perdón, ¿eh? Sí, bueno, pero lo dijo. Sí. Y sigue en su cargo. Veo que en el Partido Popular esto de pedir perdón sirve para continuar en los cargos. Es decir, es una cosa muy curiosa ese fenómeno. Dicen las cosas y después se arrepienten, pero no las piensan. Sí. El problema es, un dirigente tan importante que fue presidente de Extremadura como el señor Monago, ¿puede pensar eso? ¿Por qué lo piensa el señor Monago? Ya, pero la pregunta es, no estamos hablando de un partido minoritario. No estamos hablando de un personaje marginal, estamos hablando de alguien del partido que dice que es el partido muy importante y que ha sido presidente de la Junta de Extremadura. Pero no se me escape. Si no me escapo, lo que estoy intentando es contextualizar, porque si al final lo que haces es encapsular la afirmación sin saber el contexto donde se mueve, puede parecer que hay una cosa que no es normal, cuando yo lo que digo es que es normal que los partidos políticos critiquen a la justicia. Pero vamos a contextualizar también por el otro lado. Aparte de Monago, de Feijóo y de las reuniones de Esteban González Pons con Turull, está Míriam Nogueras, que esta semana por 2 veces ha vuelto a hablar del tema de los jueces. Yo es que tengo la sensación, no sé usted, señor Zarauza, de que el independentismo catalán, lejos de ver esto como un perdón, ya lo dijeron en la tribuna de oradores en la sesión de investidura, lo está viendo como un inicio de algo. Yo no sé si el PSC y el PSOE tienen esta misma visión. No, mire usted, el independentismo es consciente que ha perdido electoralmente. ¿Seguro? Sí, claro, es evidente, y por eso cuando alguien pierde, le cuesta aceptar la derrota. Le pasa al señor Feijóo, que no es presidente del gobierno porque no ha querido, a pesar de que en una entrevista de hace poco dijo que él ya la noche de las elecciones sabía que no iba a ser presidente. Pues estas cosas que pasan en la discusión política, el independentismo es evidente que sabe que ha perdido y por eso entra a hacer las cosas que nunca había hecho antes, que es entrar en el debate político en España, participar en la configuración de mayorías y en la elaboración de leyes. Es el reconocimiento de que España sigue, que España no está en riesgo y que lo que tienen que buscar es una salida digna al error que cometieron. Y cuando tú buscas buscar una solución, lo que tú buscas del otro no es que se humille, lo que tú estás buscando del otro es darle una salida razonable para solventar el conflicto. A los españoles no nos interesa tener el conflicto de Cataluña abierto, no nos interesa económicamente, no nos interesa socialmente, no nos interesa políticamente, porque nos debilita a todos. La pregunta es, ¿de qué le sirve a toda España tener un conflicto abierto como el catalán? Cuando te decían antes que el conflicto catalán, yo se lo he escuchado a dirigentes del Partido Popular y a muchos dirigentes, era el problema más grave que había tenido en democracia España desde el año 78. Y esa salida de la que usted aboga, y aboga todo el Partido Socialista y en particular el PSC, debe incluir una entrevista del presidente del gobierno con Carles Puigdemont, una o varias, como dice el presidente, antes de que entre en vigor la ley de amnistía. Quiero decir, siendo todavía Puigdemont prófugo en Waterloo. Mire, nosotros estamos en un proceso que tiene sus pasos, que es la explicación a los ciudadanos de lo que estamos haciendo, que es transparente y en cada momento se va explicando todo lo que se hace. Y no por mucho correr amanece más temprano, sino que has de hacer las cosas por orden. Primero una cosa, después otra. Pero lo importante es que se hace públicamente y el presidente del gobierno lo que está diciendo son las cosas que cree que van a ayudar a solventar definitivamente el conflicto que se produjo por la inacción del gobierno del Partido Popular del señor Rajoy. Cuando comenzaron el conflicto, y le recuerdo que el conflicto comienza cuando el Partido Popular decide que la reforma del Estatut en Cataluña se convierte en un conflicto en España para sacar rédito electoral en el resto de España, con mesas petitorias contra el Estatuto de Cataluña, con reformas de estatutos en otras comunidades con los mismos artículos que estaban en el Estatuto de Cataluña, recurridos por el PP en el Estatuto de Cataluña y no en el de Andalucía o en el de Valencia, que les recuerdo que tenía un capítulo puesto por el señor Camps que decía, nosotros, además, y lo mismo que diga el Estatuto de Cataluña, sí, me acuerdo, que es el sumum de la discusión política. Me acuerdo perfectamente porque llevo casi tantos años como el señor Zaragoza en el Congreso. Vamos a ir al futuro. ¿Cataluña tiene que tener un sistema de financiación diferente al resto de las comunidades? La Constitución deja claro, el único sistema de financiación diferente es el concierto, el mejoramiento navarro y el concierto vasco y la insularidad que tienen las Islas Canarias. Estos son los 3 modelos que excepcionan. Pues sí, lo que dice la Constitución lo tenemos claro, todos los Entonces tú tienes que negociar, que es lo que se ha hecho siempre, fórmulas de financiación. Le recordaría que el señor Aznar, a través del señor Zaplana, negoció con el señor Mas y el señor Pujol en aquella época un modelo. Y les dio un 30% del IRPF. Exactamente. Antes Felipe González un 15%. Y esto es lo que ahora está pendiente, que el gobierno de Rajoy fue incapaz de hacerlo, que tenía que hacerlo, y está ahí pendiente, y es lo que hemos de hacer ahora. Y se ha negociado la financiación. La financiación tiene muchos criterios.
Y son fórmulas complejas porque contempla territorialidad, inversiones, población, envejecimiento. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. Y tú te has de plantear, y tienes un proyecto económico de crecimiento en este país, cómo haces mayor eficiencia para tus recursos, sacar mayor beneficio, crear trabajo y crecimiento económico. ¿Ha habido decrecimiento de Cataluña en estos años? Depende de lo que usted entienda. Por ejemplo, de crecimiento me refiero económico. Le pondré un ejemplo. Somos ya 8 millones de catalanes en España. Somos 8 millones. Antes le recordaría, se hizo muy famoso una campaña de Pujol que decían, son 6 millones. Bueno, pues son 8 millones, somos 8 millones. Hemos pasado de 6 millones a 8 millones. Eso significa que es una sociedad que está creciendo, que está creando empleo, es una sociedad productiva, es un país que está avanzando. Ahora, ¿hemos perdido oportunidades? 10 años perdidos. ¿Y por qué le digo que hay 10 años perdidos? Y 6.000 empresas fuera. Claro, no, pero no solamente son las empresas. Mire usted, las empresas se pueden transformar, entran y salen. En Madrid se van empresas y vienen otras, sí, sí. Normalmente del resto de España. Pero el saldo de Cataluña en estos 5 o 6 años ha sido terrible. Sí, porque Cataluña no estaba haciendo el resto de España, Madrid sí. Esto es una de las cosas que te explican cuando vas por los territorios de España y dice, hay mucha gente que te estás encontrando que en Madrid es una gran absorbedora. Es una aspiradora de empleo y de inversiones de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha. Normalmente es de hablar con ellos y te lo dicen. Pero pasa en Londres, pasa en París, exactamente, pasa en Berlín. Y tendrían que hacerse políticas para evitar eso si queremos que España no se vacie. Y no veo yo al Partido Popular supeditado a la señora Ayuso que se esté planteando decirle a la señora Ayuso que se están equivocando en lo que están haciendo, de drenar los recursos de otras zonas para perdonar impuestos a los ricos en Madrid. Pero a lo que le iba a decir esto, pero Cataluña perdió muchas oportunidades. ¿Cuáles? Pues probablemente hay que ver en el modelo educativo o en la sequía. Durante 10 años no se ha hecho ninguna inversión para prevenir las sequías. Y el gobierno anterior, antes de que el independentismo ganase, era un gobierno que tenía en marcha desaladoras, las inversiones previstas, conexiones, y no han hecho nada, pero es que no han hecho nada en el agua, no han hecho nada en la energía, en la transformación de las energías. Tienen toda la potencialidad para instalar nuevas energías y no han instalado nada. Se están yendo hacia otras zonas, es decir, el problema no es tanto de decrecimiento, sino de pérdida de oportunidades. Ese es el gran fracaso del independentismo, que llevaron a un camino equivocado a los catalanes. Ese es el error. Y lo que no podemos hacer es condenar a los ciudadanos de Cataluña que confiaron en esos partidos a condenarlos eternamente, y por eso hay que buscar un camino para que la gente que se equivocó dando apoyo al independentismo se dé cuenta que hay otro camino más positivo para ellos. Eso es lo que ofrecemos nosotros, un camino de salida, no de mantener el conflicto. ¿Sabes la sensación que da? Aunque transitoriamente ahora Carles Puigdemont se esté llevando el santo y la limosna en términos mediáticos, y se dan cuenta, una revista ahora tan leída en Europa como es Político le nombra uno de los personajes del año. ¿Esto es el precio a pagar? Pues le recordaría que en el 2017 fue portada en todos los diarios del mundo. Ya. Es decir, que vamos, darle protagonismo, si alguien le dio protagonismo fue el señor Rajoy, y con todas las cosas que hicieron, y además dio mal nombre a España. Usted sabe que hubo una crisis de credibilidad internacional por las imágenes del 1 de octubre en los medios de comunicación de todo el mundo, y nos perjudicó a España, no al Partido Popular, a España en nuestra imagen. Y un país lo que ha de hacer es buscar la solución a sus problemas, que es lo que estamos buscando nosotros. Aquí el problema no es Puigdemont. No nos importa a nosotros Puigdemont, lo que nos importa es... Bueno, si se presenta a las elecciones catalanas y gana no solo al PSC sino a Esquerra, igual tienen un problema. Pues lo tendríamos todos, pero la pregunta es, ¿cómo solventamos el problema que hay en Cataluña? ¿Qué se hace? El Partido Popular ya sabemos lo que ha dicho, lo que diga Abascal. Un 155 permanente, un conflicto permanente abierto. ¿Queremos enquistar un conflicto? Voy a hacer el abogado del diablo. Luego quería hablar de Feijóo. La pregunta es, ¿queremos que el conflicto catalán se enquiste o queremos solventarlo? Feijóo ha dicho que quiere encajar Cataluña en España. Bueno, también habló, le recordaría, si vamos a hablar de esto, le recordaría que planteaba que nacionalidades existentes solamente había la gallega, la catalana y la vasca. También dijo que el sistema de financiación que tenía Cataluña era injusto y había que buscar un sistema de financiación diferente del que existía. También dijo que España había unas naciones y que Galicia era una nación, otra cosa es que no tuviese que tener Estado. Es decir, el señor Feijóo ha dicho muchas cosas porque cada vez va cambiando, pero bueno, yo me voy a quedar con el Feijóo sometido a Ayuso, que diríamos que es el que ofrecen. El Feijóo gallego no es el que ha ofrecido, sino que es el Feijóo de Ayuso. Y a José Zaragoza, que lleva muchos años en política, que lleva 13 años nada menos en el Congreso, ¿qué le parece que el presidente y el aspirante a serlo se vean el día de la lotería? Se hayan visto el día de la lotería. No, yo lo que me parecería normal es que se viesen más frecuentemente. Mire, sin lotería de por medio, nosotros los socialistas todo, ¿no? catalanes estamos en la oposición en Cataluña.
Y hemos pasado situaciones muy complicadas políticamente, muy difíciles, y hemos mantenido nosotros la defensa, porque nosotros somos el único partido que ha estado en todas las instituciones en los momentos más difíciles. Cuando en los ayuntamientos había la ofensiva del independentismo, no estaba el Partido Popular, no estaba Ciudadanos, estábamos los socialistas, porque somos los que estábamos presentes en los ayuntamientos. 948 municipios hay en Cataluña. 2.000 y pico concejales socialistas del PP, ya le cuento que desaparecieron del mundo local. Somos nosotros los que hemos estado dando la cara, y nunca nos hemos negado, cuando nos ha llamado el presidente de la Generalitat, sea quien fuese, a ir a hablar con ellos, y si se podían llegar a acuerdos para solventar problemas de los catalanes, allí hemos estado. Lo hemos hecho siempre, lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, con la sequía, lo estamos haciendo con la educación. Nuestra mano tendida está siempre todo el rato, porque un partido político ha de ser útil a los ciudadanos. Pero tampoco se pueden quejar, señor Zaragoza, porque el PP ahora, tras las elecciones del 28 de mayo, les dio la alcaldía de Barcelona, se la dio a Jaume Collboni. Quiero decir que ahí también demostró una cierta, vamos a decir así, grandeza. ¿Usted comparte este pensamiento o no? No, yo creo que el señor Feijóo se dio cuenta que iba a unas elecciones dándole la alcaldía al independentismo, y ir a unas elecciones generales habiendo hecho alcalde al independentismo, al partido de Puigdemont, no era la mejor manera de presentarse en las elecciones del resto de España. Yo creo que esa fue la reflexión que hizo el señor Feijóo, su interés. O sea, no ve grandeza en esa. No, le veo que defendió sus intereses políticos y los hizo de manera eficaz. Porque yo estoy convencido que el señor Feijóo se dio cuenta que no podía aguantar un debate en donde le dijese, oiga, usted le ha hecho alcalde al hombre de Puigdemont, usted ha entregado Barcelona al independentismo, y sabe que eso no se compadecía con sus argumentos en contra de Pedro Sánchez, y por eso lo hizo por propio interés, mire, legítimo, pero no le ponga grandeza donde simplemente había interés político. ¿Usted hubiera entregado la alcaldía de Pamplona a Bildu? Mire, yo me hubiese gustado que el Partido Popular, le recordaría que el Partido Socialista en Pamplona ya hizo alcalde a UPN en las anteriores elecciones. Bueno, y en estas, permitió pero fíjese, que Cristina en las Ibarrola anteriores, fuera. y durante 4 años, UPN ha sido incapaz de llegar a acuerdos, de aprobar presupuestos, incapaz de hacer un gesto de generosidad con el Partido Socialista. Fuimos a las elecciones, y UPN, que ha sido incapaz de tener mayoría ni de gobernar la ciudad, de haber tenido el gesto de, por ejemplo, haber votado a la candidata socialista. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué no votó? Si tan preocupado estaba, mire usted, tenía muy fácil de evitar que el candidato de Bildu fuese alcalde. No, sí, UPN vota a la alcaldesa que presentaba el PSOE, oiga, y en estos momentos no habríamos Si en la balanza de razones de unos y otros, seguro que nosotros no votamos a nadie, y nos hemos encontrado que íbamos otra vez a 4 años más, 8 años sin presupuestos, 8 años de la ciudad bloqueada. No ha quedado más remedio que llegar a un acuerdo local. Pero sí es cierto, en parte es cierto lo que dice el señor Zaragoza, y hay argumentos para todos los gustos. Seguro que UPN ha tenido poca grandeza con el PSN, y el PSN pues ahora se la devuelve a Bildu. Nos han llamado escoria, ¿eh? Sí, fíjese usted el nivel de debate político. La señora que era alcaldesa, que todavía es alcaldesa, el argumento político que usó con aquellos que permitieron que fuese alcaldesa es llamarle escoria. Cuando el nivel político de una persona se resume en eso, su programa electoral es llamar escoria a aquellos que permitieron que fuese alcaldesa durante este tiempo, demuestra que cometimos un error dejando que fuese alcaldesa de Pamplona, que no es de un pueblo pequeño, de Pamplona, una persona de este nivel y de este talante tan poco educado. No quiero acabar esta entrevista, que probablemente sea de las últimas del año, sin preguntarle por el Poder Judicial. ¿Cree que habrá acuerdo, más allá de la pelea PSOE-PP? Perdone, el Poder Judicial, ¿habrá acuerdo? ¿Cree que habrá desbloqueo? Yo creo que España lo necesita para recuperar el prestigio de la justicia. Es decir, estamos viendo escenarios en el que la justicia parece de parte, y eso es malo. Malo para unos y para otros, malos para todos, porque la justicia no ha de parecer de parte. No es normal que salgan jueces togados a manifestarse delante de un juzgado contra una ley que todavía no se ha presentado. No es normal que se condene en declaraciones de un partido político y no se condenen las mismas declaraciones en otro partido político. No es normal. No es normal tener 5 años bloqueado el Consejo de Poder Judicial, no es normal. Y eso perjudica a todos los españoles, no a los españoles de izquierdas que tendrían una mayoría progresista, como usted decía, en el Tribunal Constitucional. No, si eso no es lo importante es que... Pues sí es importante. No, lo importante es que los ciudadanos pierden confianza en la justicia, y cuando se pierde confianza en la justicia, mayoría se pierde confianza en la democracia. Con otra mayoría esta ley de amnistía igual estaba un poco en veremos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, usted presupone que los jueces actúan ideológicamente, yo no. Bueno. Yo no. Y le diré más, si tuviésemos que hacer memoria del Tribunal Constitucional que ha habido en España en esta democracia, ¿usted sería capaz de decir los periodos progresistas y conservadores por sus sentencias? No. Probablemente no, pero sí por su... En Estados Unidos ha sido un antes y un después del Tribunal Supremo, que son las sentencias sobre el aborto, la sentencia Wade.
Pero, por ejemplo, y aquí eso no lo hemos tenido. El ministro Campo ha dimitido, se va a abstener en esta cuestión, ¿no? Porque él tiene una idea clara. Los jueces, como le recuerdo sobre la sentencia del Estatuto, el Partido Popular presentó recusación contra diversos miembros y hubo algunos que se apartaron. Y producto de esa estrategia de acoso del Partido Popular a los miembros del Tribunal Constitucional, hubo una sentencia discutida y discutible, que nos ha llevado a unas consecuencias nefastas. Y yo le voy a decir una cosa que he vivido en estos últimos años. Yo, cuando teníamos el conflicto en Cataluña, en el momento más álgido, más duro, más conflictivo, en el 2017, yo hablaba con dirigentes del Partido Popular y de conservadores, y yo les decía, ¿ahora haríais lo mismo que hicisteis contra el Estatuto? ¿Con el Estatuto que se aprobó no estaríais contentos? Y bajaban la mirada. Sí, evidentemente aquí se han cometido errores. Porque eran conscientes de que sus decisiones por interés electoral habían provocado un perjuicio a todos los españoles, no a los españoles de izquierdas, a todos los españoles, porque españoles somos todos, pensemos lo que pensemos. La verdad es que esta conversación con Pepe Zaragoza, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, diputado del PSC hace 12 años y un hombre, casi una figura histórica ya del socialismo catalán, me gustaría que durara una hora, pero no puede ser. Esto ya sabe que son 20-25 minutos y además es que creo que los oyentes agradecen una cierta brevedad, porque si no, esto de Internet y las redes es complicado mantener la atención. Pepe Zaragoza, muchísimas gracias por venir y bueno, está a su casa, cuando quiera puede volver. Muchas gracias, ya sabes que estoy a vuestra disposición. Y a todos ustedes, pues nada, hasta el siguiente programa, que ya no me atrevo a decirles de qué va a ir. Ya lo de la ley de amnistía seguro que va por descontado, alguna pregunta cae. Hasta entonces.